Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Hoy les presento a Ana Bautista. Es profesora de español, tiene un perfil en Instagram con casi 25,000 seguidores. Tiene su propio podcast disponible en Spotify. Bienvenida, Ana la Mexicana. Muchas gracias, Ana Clara. Gracias por la bienvenida y por la invitación. Me siento muy contenta y muy feliz de ser invitada por ustedes, ¿verdad? Para compartir en este día. Gracias. Ah, ¿En qué zona de México vivías? Bueno, pues actualmente vivo en Brasil, ¿no? Y yo vivía en el noreste de México. El noreste de México es una zona muy interesante porque pues es norte, estamos muy cerquita del país vecino de Estados Unidos, pero al mismo tiempo mi ciudad del noreste es costa. Entonces tengo una mezcla entre la costa, así mar, y al mismo tiempo la influencia de Estados Unidos, y al mismo tiempo mi zona tiene muy fuerte la cultura de pueblos o comunidades indígenas. Entonces es una mezcla de tres factores que influencian mucho ese lado medio mexicano, medio costeño y medio norteño del país, ¿sí? ¿Cuánto tiempo haces que vives en Brasil? Bueno, ¿cuánto tiempo hace? Llegué justamente, no durante la época de COVID, un poquitito antes, llegué al inicio del año escolar, soy maestra, entonces llegué al inicio del año escolar. em, bueno, el año escolar como en México, porque el año escolar en México comienza en agosto, no en enero como ustedes, o febrero, marzo, o después del carnaval, ¿verdad? Entonces yo llegué en el inicio de un nuevo año escolar aquí como maestra y enseguida llegó COVID. Entonces, esto fue, ya tengo casi 4 años aquí, casi, pasaron volando rápido. Ujú. ¿Crees que hay muchas diferencias entre la cultura mexicana y brasileña? Justamente esta mañana hablaba con un alumno y decía que es relativo, es depende con qué lo voy a comparar, con qué nacionalidades, quién me lo pregunta también. Entonces, hablando contigo y con otros brasileños, puedo decir, sí, sí hay muchas diferencias, ¿verdad? Pero si hablo, por ejemplo, a veces con estudiantes que son asiáticos o europeos, a veces yo digo, no hay tanta diferencia, porque somos un pueblo cálido, muy sociales, comida buena, buena música, tenemos muchas cosas en común, pero si hablamos entre brasileño y México nada más, sin considerar otras nacionalidades, sí, ahí puedo hacer la diferencia, ¿no? Más específica. Eh, y, por ejemplo, mi opinión, siento que si ya comparo Brasil y México, siento que los brasileños son más afectivos. Mexicano también es cálido, pero brasileño siento que es más. Tanto en tu idioma, en portugués, siento que hay más palabras, más expresiones que comunican mucha calidez. em, Tienen muy buena música. A mí me gusta mucho la música de Brasil. La mexicana no es nada mala, es muy buena, pero actualmente estoy apreciando mucho el lado musical brasileño. ¿Qué más? Ustedes tienen mucho amor por cosas de México que yo no imaginaba que fueran tan valiosas para la cultura fuera de mi país. Por ejemplo, El Chavo del Ocho, que es Chávez para ustedes. RBD, así. ¿Qué te puedo decir? Las novelas, telenovelas mexicanas, el idioma español, algunas tradiciones como actualmente que viene el Día de Muertos también. em, Hay mucho, siento que hay mucho cariño hacia México de su parte, ¿sí? Entonces hay muchas diferencias y contrastes que no acabarían a aclarar. Si quieres, pregúntame algo en específico y te hablo de eso. Ujú. ¿Te sientes a gusto con la cultura brasileña? Sí, sí, Ana Clara.
Eh, Me siento muy feliz, me siento muy contenta, muy acogida. Eh, Somos dos pueblos muy sociales y eso ha ayudado mi estancia aquí en Brasil. Al principio, como te dije, llegué al principio de un año escolar como maestra, pero después de COVID, eh, yo decidí totalmente trabajar online. La escuela dijo, vamos a regresar presencial. Y yo dije, no, yo no regreso presencial, me gustó trabajar online. Conocí más estudiantes fuera de mi ciudad. Yo vivo actualmente en Río. Entonces, la oportunidad de trabajar online me permitió conocer más estudiantes de Brasil fuera de Río, no solo de Río y no solo de un barrio. Y esto fue muy bueno para mí. Me he sentido muy feliz. Puedo continuar trabajando en México o en otro país, pero estoy aprendiendo mucho de la cultura brasileña por ahora. Yo no sé muy bien el futuro, pero ustedes han facilitado mucho mi estancia aquí porque me siento como en casa. Yo creo que estoy a un año o 2 años de sentir, bueno, Brasil es el país en el que más años he vivido fuera de México, ¿sí? He vivido en otros países, pero hasta ahorita Brasil me he sentido muy cómoda. Ujú. ¿Cómo es tu relación con el Día de Muertos? Ah, buena pregunta. Pues yo creo que actualmente, en este momento de mi vida, es más fuerte de lo que en el pasado. Cuando yo era niña, eh, simplemente participaba en los eventos escolares, en la puesta del altar, llevaba elementos, aprendía en la universidad algunas cosas, ¿verdad? Participaba, organizábamos. Y después como maestra presencial, también era parte del montaje del altar, especialmente para difundir la cultura mexicana con alumnos internacionales. Pero todo esto era presencial. Entonces, solamente montaba el altar y compartía con ciento y pico alumnos de la escuela y ya. Pero ahora, pues no puedo montar un altar tan virtual, ¿verdad? Pero sí puedo compartir mucho más con más personas mediante redes sociales, mediante mis estudiantes virtualmente, mediante contenidos que hago, puedo compartir más. Entonces me siento más cercana al Día de Muertos en este momento de mi vida de lo que antes. Especialmente yo conocí a un lado del Día de Muertos cuando era pequeña y ahora ya veo otros lados, otros aspectos que influencian nuestra celebración del Día de Muertos. Ujú. ¿Tú celebras la fecha aquí en Brasil? Es un poco complicado decir tanto como que celebro, porque en México hay un tipo de celebración que implica estar en ciertos lugares, por ejemplo, ir a un cementerio, estar en la casa de la abuela, de la tía, donde se ponen los altares famosos, eh, simplemente el hecho de descansar. En México el Día de Muertos no solamente es el 2 de noviembre, generalmente se acostumbra a descansar en las escuelas el 1 de noviembre también, porque la tradición dice que eh, los, es- digamos que los difuntos que eran niños, los niños que se fueron, el 1 de noviembre está dedicado para los niños y el 2 de noviembre para el resto de los que se fueron, adultos. Entonces, eh, hay un poco más de actividades de lo que aquí. Y aquí en Brasil, como yo trabajo digitalmente, ustedes tienen el día feriado el 2 de noviembre, ¿verdad? Pero hay Sí. algunos países que no tienen el feriado, algunos países que no descansan, entonces yo no puedo celebrar 100% como en México porque continúo trabajando aún en el feriado. Ujú, ¿Tu familia y tú siguen la tradición? ujú. Em, yo creo que más como recordar el momento, aceptamos el feriado. Eh, Algunos miembros de mi familia sí siguen la tradición al pie de la letra, pero cada región de México, y mi familia vive en diferentes regiones del país, cada región de México tiene una manera diferente de celebrar el Día de Muertos, ¿sí? El Día de Muertos se puede celebrar desde el punto de vista de nuestra cultura prehispánica.
el punto de vista de la religión o un punto de vista un poco más comercial, que actualmente hay mucha difusión, mucho marketing del Día de Muertos y es otra manera de celebrar el Día de Muertos. Entonces, en algunos miembros de mi familia ponen el altar, otros miembros van a actividades que no son realmente de nuestra tradición original de Día de Muertos, pero son parte del actual Día de Muertos. Y otros miembros de la familia van a la iglesia como parte de también. Entonces es una mezcla. ¿Te me explico? Es una mezcla. ¿Qué cosas ponen en el altar? Uh, Ponen muchas, también depende de la región, porque de la región y de la manera en la que visualizamos el Día de Muertos. El Día de Muertos, voy a, voy a hablar un poco general. Se tiene la creencia que nuestros difuntos, quiero decir las personas que se fueron, nuestros difuntos vienen esa noche, una noche, están permitidos cruzar el Mictlán. El Mictlán es como el reino de los muertos, digamos, algo así. Pueden salir y visitarnos esa noche para alimentarse de lo que nosotros dejamos en el altar. ¿Qué dejamos en el altar? Bueno, principalmente son los alimentos preferidos de ese difunto a quien tú dedicas el altar. No sé, tu abuelita, tu tío, tu primo, tu sobrinito que se adelantó, etcétera. Entonces, eso es algo que no puede faltar, algo pensado en esa persona a la cual dedicas el altar. Pero hay otros elementos que son claves, por ejemplo, velas, la flor de cempasúchil, el mole, el vaso de agua, algunas bebidas alcohólicas, algunos elementos muy mexicanos para representar ese lado mexicano, el camino, sal, pan de muerto, que es una delicia el pan de muerto, porque lo ponemos en altar, pero también se vende para consumir fuera del altar. Eh, en mi región, yo te decía que en mi región tenemos ese lado de las culturas indígenas. Entonces, en mi región es muy típico que en los altares se pongan como hojas de palma, muchas hojas de palma. Y también es muy simbólico, arcos arriba. Pero en otras regiones de México no ponen arcos, no hay arcos, es simplemente la mesa, las flores, las velas, la foto y ya. Pero en mi región tiene que haber un arco, es como tiene que, porque si no, no puede venir y no va a entrar. Tiene que haber un camino, ¿qué más te puedo decir? Hay elementos, como te decía, dependiendo, elementos de la religión, por ejemplo, un rosario. Puedes poner un rosario de la iglesia, pero ahí estás como simbolizando la mezcla del, de la celebración prehispánica, pero también de la celebración religiosa. Hay quienes no involucran la iglesia, entonces no ponen los elementos relacionados a la iglesia como un rosario, como una cruz, no la ponen. Todo depende. Incluso en mi región, no llamamos, los pueblos indígenas no llaman Día de Muertos, llamamos Chantolo, que significa fiesta de las ánimas. Realmente no se dice el Día de los Muertos, no. Fiesta de las ánimas, como la fiesta de los espíritus, de ellos que vienen. Y ellos no asocian esto con la religión, entonces no vas a ver elementos religiosos en un altar en mi región, ¿sí? ¿Qué opinas del Día de Muertos? ¿Cuál tu punto de vista? ¿Cuál es mi punto de vista? Em, bueno, ac- aquí estoy viendo. Se me hace muy interesante porque en algunas culturas fuera de México, voy a hablar por ejemplo anglosajona, la muerte la ven como algo que espanta y de películas de terror y se vende mucho en el cine, así como viene, sabes, como el 31 de octubre, ¿no? Halloween, entonces todo lo que espanta y eso es la muerte y así. Pero en México se pone la muerte de otro lado, se pone como una oportunidad para recordar a aquellos que se fueron mediante un altar. El altar es una clave importantísima, es una evidencia de nuestra cultura prehispánica. Los altares tienen esa asociación con lo prehispánico, un altar. Entonces, mediante esto es como recordar a nuestros difuntos, a esa persona especial. Y entonces, creo que es muy bonito este significado, Ana Clara, para nosotros.
Una cosa es que lo practiquemos, que no lo practiquemos, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, porque hay gente que no lo practica en México. No todo mexicano lo practica, no. Es parte de la cultura mexicana, una celebración, pero no todos lo practican. Pero creo que es bonito ese contraste que tenemos con otras culturas, porque cada cultura en el mundo tiene diferente visión de la muerte, diferente visión de lo que sigue después de la vida. Y otros países también celebran el Día de Muertos a su manera, pero México creo que lo celebra de una manera muy interesante, que es como dándole un poco de color Sí. y con la esperanza de que ellos vienen en la noche a comer. Y no significa que estamos felices con la muerte, porque algunas personas dicen, ah, ustedes hacen fiesta y están todos felices. No, somos de carne y hueso, nos duele la pérdida de alguien. Sí, nos duele. Entonces, es simplemente una tradición y me gusta, me siento orgullosa también de esas tradiciones que mantenemos. Y sobre la religión y la fe, ¿eres católica? No soy católica, pero soy creyente y practico, pero no soy católica católica. A pesar de que México es un país con muchos católicos, después de Brasil, es uno de los países con más católicos en el mundo. Eh, pero me preguntabas que si hay relación de la religión con la fecha. ¿Cómo es eso de las creencias actualmente? Porque antes había prejuicio de la religión católica con la celebración del Día de Muertos y aquí tienen un origen prehispánico. Entiendo. Bueno, es una buena pregunta porque no solamente en este lado voy a hablar de la religión católica, también puedo hablar en general del cristianismo, ¿sí? Sí, sí, Creo que va a depender mucho de la religión. Yo creo que los católicos ven el Día de Muertos un poco más abierto de lo que otros tipos de cristianos, ¿sí? sí, Em, y se respeta. México, creo, mi opinión, es un país que respeta mucho las religiones y tenemos una diversidad de religiones. Y el católico en algunas regiones de México participa mucho de esta celebración. Como te mencioné, en el altar puedes ver cosas relacionadas a la iglesia, como una cruz, como un rosario. Incluso hay una celebración en un lugar que se llama Mixquic, en México, que ellos tienen algo que llaman el alumbrado. Y comienza la celebración cuando la parroquia, la iglesia, comienza a encender y la campana y todo eso. Entonces su celebración la define la iglesia, define el comienzo la iglesia. Y para ellos es importantísimo. Entonces hay mucha relación el Día de Muertos con la religión en muchas regiones del país. Yo te mencioné en mi región, no hay relación. La iglesia es algo muy separado del Chantolo, que te decía que es como la fiesta de las ánimas. Ujú. acabó las preguntas. Acabaron las preguntas. Ok, Sí, sí, perfecto. Ana Clara, pues muchas gracias por las preguntas y gracias por la invitación. Espero que esto les sea de ayuda para informarse y aprender más sobre el Día de Muertos en México. Ujú. sí. Gracias por haber visto nuestro primer episodio. Pronto volvemos. Adiós.